Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia de Alfonso Calderón Argelich, quien nació en Caracas, Venezuela, es graduado en Historia por la Universidad de Lleida y máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Como parte de las prácticas externas del máster, colaboró en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia, que por cierto yo suelo visitarla mucho para hacer algunas consultas, y doctor en Sí, Historia con premio extraordinario y mención internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2019. Y realizó una estancia predoctoral en la Queen Mary University of London, es profesor en la Universidad de Lleida y hoy vamos a charlar sobre su libro Olvido y Memoria del siglo XVIII español, donde él se pregunta cómo se escribió la historia del siglo XVIII español. Este es la interrogante que constituye el hilo conductor de este libro, planteado como un estudio de la historiografía escrita en la primera mitad del siglo XIX. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Alfonso. bueno, muchas gracias Emilio, encantado y muchas gracias por venir a este canal a hablar de historiografía. Bueno, el honor es de nosotros, porque no todos los días se tira un paisano, ¿no? Hablando de estos temas que tanto nos gusta, como es la Sí, historia de la hispanidad, ¿no? Y bueno, en tu libro señalas que para la generación que vivió durante el derrumbe del antiguo régimen, este periodo estaba vivo en su recuerdo, pero paradójicamente oscurecido y olvidado en las monumentales obras historiográficas talladas en la Revolución, ¿no es así? sí, efectivamente, esta idea me surgía, ¿no? Cuando empecé a preparar la tesis, ¿no? Porque para uno, o sea, recordemos, ¿no? Que el siglo XIX es conocido como el siglo de la historia, ¿no? Porque se escriben estos grandes libros, ¿no? Estas grandes narrativas, estos libros gordísimos de muchísimos volúmenes, ¿no? Y Ujú. la historia de Francia de Jules Michelet, ¿no? Que son larguísimos, o en el caso venezolano, ¿no? Pensando en la audiencia, pues habría que pensar en Rafael María Barat, ¿no? Como el primer historiador, ¿no? Que escribe una historia nacional de Venezuela. Y entonces se escriben estos grandes volúmenes de historia, se escriben estas grandes autobiografías, estas grandes memorias que nos hablan, ¿no? Del periodo revolucionario, pero el siglo XVIII, curiosamente, ¿no? Está como muy poco tratado, ¿no? Pasa muy por encima. Y abordar esto fue un poco el reto que me propuse, y precisamente si me permites, Ujú. una manera que creo que el público puede entender más o menos cómo quise yo abordar el libro es el siguiente. Obviamente a todos los que nos escuchan les interesa mucho el tema de la leyenda negra, ¿no? Y es un tema sobre el que se ha escrito mucho, ¿no? Es la visión negativa de España que circula por Europa y que sobre todo se concentra en la época de los Austrias, ¿no? En la época de los siglos XVI y XVII. Pero claro, ¿qué sucede con los Borbones, ¿no? Este era un poco el interrogante, ¿no? O sea, ¿el siglo XVIII es de alguna forma es también objeto de esa leyenda negra o es un periodo, digamos, que tiene una opinión más positiva? ¿Es un periodo de decadencia también, que es como se percibe ese periodo de los Austrias, o es un periodo más de regeneración? Entonces, ahí me empecé a meter en todos estos trabajos que se escriben en el 19 y claro, ves que hay un debate muy importante porque no lo tienen claro. Y entonces ahí es donde estaba el trabajo pendiente por hacer. Entonces, si teníamos la leyenda negra de los Austrias, los Borbones tuvieron una leyenda blanca, una leyenda negra, una leyenda de qué color, ¿no? Por decirlo así. Y de eso trata, bueno, mi tesis doctoral y el libro que ha salido a la venta, ¿no? Con este título de Olvido y Memoria del siglo XVIII español. Tú señalas que tras el levantamiento de 1808 pareciera necesario, ¿no? Que adjurar del pasado reciente para fundamentar la legitimidad de la nación liberal. Y solo unos pocos afrancesados y escritores conservadores como el inglés William Cox se atrevieron a hacer un balance del fallido reformismo borbónico, ¿no es así? Sí, lo que podríamos decir es eh, que eso, hay un primer momento, ¿no? O sea, el título del libro, ¿no? Viene a sintetizar un poco este recorrido diacrónico, este recorrido histórico, en que en la primera mitad pasamos de un cierto olvido,
que tiene mucho que ver con el rechazo, en el fondo. O sea, es olvido y es o amnesia, es un deseo de superar ese pasado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay una revolución. O sea, ahí está el gran tema. Cuando hay una revolución, hay que romper políticamente con un régimen, ¿no? Y eso los propios, o sea, los propios venezolanos, ¿no? Que me están escuchando lo entenderán, en el sentido de que una de las primeras cosas que, o sea, el discurso, digamos, histórico del chavismo Ujú. pasaba por despreciar la democracia puntofijista, ¿no? Todos los venezolanos somos conscientes de eso, ¿no? Y siempre que hay una revolución se trata de despreciar el pasado más reciente para recuperar un pasado mítico, ¿no? Entonces eso es lo que sucede en 1808, en la que vemos que salen un montón, digamos, de historias que reivindican las cortes medievales. ¿Por qué? Porque quieren precisamente construir un régimen liberal con representación política. Entonces, claro, hay que ir a buscar en el pasado algo que les sea útil, ¿no? Hay que buscar la parte del pasado que les conviene. No se van a la Edad Media, pero claro, el siglo XVIII es justo lo que están combatiendo. Es justo, ¿no? El reformismo, el despotismo borbónico. Es justamente lo que hay que abjurar, ¿no? Por eso esta palabra, ¿no? Abjurar del pasado. Y bueno, precisamente, si quieres, hablamos más de Cox en profundidad, porque solo unos pocos escritores conservadores, ¿no? Que Ujú. tenían una postura política, digamos, crítica con ese primer liberalismo de las Cortes de Cádiz, solo escritores que estaban dentro de esa opinión, digamos, más conservadora, empezaron a mirar a ese siglo XVIII y pasaron de ese olvido y ese desprecio a intentar reivindicarlo. Sí, hay mucha leyenda rosa en torno a lo que fue la Constitución de Cádiz, la llamada Pepa, ¿no? Bueno, o sea, más que leyenda rosa, o sea, tenemos que tener en cuenta que es un proceso, o sea, eso, como te decía, es un proceso de revolución política que implica repensar una nueva comunidad. Entonces a mí me gusta mucho como lo planteaba de manera muy esquemática, ¿no? Simplificando, un historiador español excelente que se llama José María Portillo Valdés, Ujú. que le habla, ¿no? de que en las Cortes de Cádiz comparecen dos, dos modelos de nación, ¿no? Como dos concepciones de nación. Nación como tradición, que vendría a ser la de los, digamos, liberal conservadores, ¿no? De los que están debatiendo en Cádiz, de los conservadores, nación como tradición y nación como autodeterminación, ¿no? Más fundamentada en los derechos del individuo, ¿no? Y que por tanto reclama la capacidad de proclamarse una asamblea constituyente. Mientras que, claro, en el lado conservador tendríamos a gente como Capmany, ¿no? Este diputado catalán, que claro, que lo que piden es, no, tenemos que reunirnos, ¿no? En unas cortes como lo hacían las antiguas cortes de Aragón, ¿no? Las antiguas cortes de Navarra. Entonces, claro, son dos choques de políticos, pero en el que en el fondo hay, ¿no? Miradas del pasado, y en el fondo esto es común siempre en todos los debates políticos, ¿no? ¿Qué parte del pasado seleccionamos? Entonces, claro, inevitablemente la opción, digamos, que acabó triunfando, que es la visión, digamos, de los liberales más bien, bueno, acabó triunfando una síntesis, una amalgama entre Ujú. las dos, eso es lo complejo del proceso español. Y eso se ve sobre todo en el discurso preliminar, ¿no? A las Cortes de Cádiz de Agustín Argüelles, ¿no? Que dicen, nos estamos reuniendo como, que dice, nada nuevo, Agustín Argüelles escribe, nada nuevo se está haciendo en estas cortes, porque lo que estamos haciendo es recuperar lo que el despotismo de los reyes nos ha quitado. Entonces, claro, eso es una romantización del pasado, eso es una reinterpretación, o podríamos decir una reescritura falseada, pero bueno, en el fondo es un acto político, ¿no? Entonces, de ahí viene como esa visión de las Cortes de Cádiz, que es la visión liberal de la historia, de la cual somos herederos, o sea, venimos de ahí. Luego podemos criticarlo, ¿no? Pero venimos de ahí. Sí, exacto. Es una época donde hay mucha división, ¿no? Entre liberales y conservadores. Lo vemos en el mismo reinado de Fernando VII, que de repente apoya a la facción absolutista, después a la liberal, ¿no? Con lo del trienio liberal. Y es una época con mucha revuelta, ¿no? Pero tú también señalas que la dinastía de los Borbones es una dinastía bajo asedio, ¿no? Sobre todo la del siglo XVIII, y sobre todo en la historiografía del final del reinado de Isabel II, o sea, entre 1856 y 1869, se da mucho, ¿no?
¿Por qué se da este asedio de su reinado? Tiene tintos políticos, como sospechamos, ¿no? Porque está esa misma ataque a la dinastía de los Borbones que ella representa, ¿no? Claro, o sea, ahora avanzamos en el tiempo, ¿no? Y entonces, claro, entre las Cortes de Cádiz y este periodo que estás mencionando, claro, lo que sucede en España y sucede en todos los países de Europa es la construcción de una historia nacional, ¿no? Lo que se llama los procesos de nacionalización, en este caso de la historia, ¿no? También hay procesos de nacionalización en la literatura, ¿no? Se escriben las grandes novelas que generan conciencia de nación en los ciudadanos. Entonces, claro, lo que acaba pasando a lo largo del siglo XIX en España, por lado de, digamos, los liberales más progresistas, es la oposición entre nación y dinastía. Eso en el caso del 18 español sucede mucho, ¿no? O sea, ojo, estoy hablando de la manera como se interpreta ese pasado. Es decir, hay una nación, ¿no? Que vendrían a ser los ciudadanos que sufren, ¿no? Esa comunidad política, y por otro lado, una dinastía que es la que emprende guerras que salen mal, la que es corrupta, ¿no? Esa oposición continua es muy importante, bueno, en el propio liberalismo político, ¿no? Porque en el fondo se trata de buscar eso, que ese cuerpo político, que esa comunidad política, que es la nación, tenga una representación autónoma y, por supuesto, ¿no? Todos los debates sobre la monarquía, sobre si la soberanía del rey está limitada o no. Eso es el gran debate del 19, ¿no? Y en el fondo en la historia de España dura hasta la Segunda República, básicamente, hasta el siglo XX. Si el rey puede intervenir o no en los consejos de ministros. Bueno, hasta hoy en Entonces, día se da claro, esos debates, ¿no? sí, eso, hasta hoy en día. Entonces, esto que comentas de la dinastía sobre asedio, ese es el título de un artículo que escribí en el que justamente intervenía en cómo en esa crisis que afecta al trono de Isabel II, en la década de 1850 y 60, cómo precisamente se escribe una visión de la historia de su dinastía muy crítica con ella y con los reyes de Borbón, ¿no? O sea, en el fondo se profundizó, ¿no? Para concluir, se profundizó esa brecha entre los Borbones, ¿no? Los Borbones son la dinastía más corrupta, son unos reyes que lo único que han hecho es dejarse llevar por intereses extranjeros, y en el fondo está la nación española que sufre, que lucha, y entonces, claro, ahí es donde aparece la interpretación republicana, ¿no? De la historia. Sí, no, y bueno, al final Isabel II tuvo que partir al exilio, pero bueno, yéndonos un poco más al tema de los Borbones del siglo XVIII, un tema muy polémico usado por la historiografía tradicional de esta época es la interpretación del destierro de la Compañía de Jesús, ¿no? De los jesuitas, ¿no? Como el ejemplo de la historia del reinado de Carlos III de 1856, de Antonio Ferrer del Río, que produjo una contundente impugnación por parte de los sectores neocatólicos y carlistas, y esta discusión trascendió el problema de la implicación de los jesuitas en el motín de Esquilache, ¿no? Háblanos un poco de esto, que sé que tienes un artículo al respecto escrito. Bueno, siempre es un gusto hablar de estos temas que uno investiga, ¿no? No, a ver, pero vamos a explicarlo brevemente. No, mira, fíjate, empezamos que lo interesante es que Antonio Ferrer del Río, curiosamente, es como uno de los grandes historiadores que investiga el siglo XVIII, ¿no? Con este libro que ha citado, La historia del reinado de Carlos III. Él lo escribe, ¿no? Precisamente durante el reinado de Isabel II, y su intención, ¿no? Su pretensión es hacer como una gran historia nacional de ese reinado, ¿no? Que para él, esto es muy importante, es un reinado, bueno, para él y para toda esa generación liberal, es un reinado en el cual ellos de alguna forma pueden identificarse y van un poco allí a buscar una especie de inspiración, porque en el fondo, fíjate que tiene de bueno el reinado de Carlos III para estos señores del siglo XIX, que hay una monarquía fuerte y hay crecimiento económico. Entonces, claro, les interesa para reivindicar el trono de Isabel II, que en el fondo o sea, fue muy criticado, ¿no? Y recordemos que esos levantamientos obreros, empiezan, digamos, a surgir el primer catalanismo, ¿no? Entonces estos liberales, españoles, que se sienten muy españoles, muy orgullosos de su nación, ellos están buscando un modelo en el cual inspirarse. Y también hay Entonces, un claro, debate, ¿no? Entre la separación entre iglesia y Estado, ¿no? En aquel momento.
Claro, entonces, y precisamente a eso iba. Y uno de los temas, digamos, que esa generación de liberales identificaba era sobre todo en que Carlos III había ya intentado fortalecer el Estado por encima de la Iglesia. Y una de las medidas que Carlos III tomó en 1767 fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? Como una manera de reforzar el control sobre las rentas de la Iglesia y apropiarse de monasterios, ¿no? Este tipo de medidas de despotismo ilustrado que quiere aumentar el control civil sobre lo clerical. Entonces, claro, esos liberales del 19 en el fondo están en la misma batalla política, están en la misma batalla, fíjate, una batalla tan importante como construir un sistema de educación nacional. Entonces, claro, Ferrer del Río, ¿qué pasó? Esto lo dejo para que, estos ya son los detalles del artículo, ¿no? Ferrer del Río escribió esta historia y claro, de alguna forma, el capítulo, digamos, más trepidante, el capítulo más donde se nota que el tipo puso más esfuerzo en buscar documentos, ¿no? Fue en explicar esa expulsión y claro, él se pone del lado del rey. Y los jesuitas, de hecho, Ferrer del Río le echa la culpa a los jesuitas de haber estado detrás del motín de Esquilache, ¿no? Entonces, claro, esta afirmación cayó fatal entre los sectores, digamos, católicos de los españoles de 1856-57. Claro, los jesuitas ya se habían restablecido en ese momento. Entonces, claro, se montó una polémica fuertísima en los periódicos en la que hasta llegaron a ir a juicio y todo, ¿no? O varios de estos periodistas que intervinieron allí por considerar que estaban injuriando el honor, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, fue un debate muy importante y en el fondo te demuestra muy bien cómo, que es una de las conclusiones y por lo que me encanta a mí todo este tema, de que la historia siempre se está reescribiendo y siempre es un tema polémico de alcance. No hay una visión, digamos, cerrada de la historia, sino que siempre se está discutiendo y de la misma manera que hoy lo debatimos por Twitter, ¿no? Y cada 12 de octubre nos peleamos, en el siglo XIX pasaba igual. Lo que pasa es que no había Twitter y lo hacían en columnas de la prensa, ¿no? Entonces, fue una gran polémica, como de otros temas que se podían debatir, como la propia leyenda negra, ¿no? Que también generaba mucha discusión en la época, no solamente ahora. Y bueno, y otro tema o otro gran mito que levanta mucha pasión en la historiografía del siglo XIX, inclusive hasta la historiografía moderna, es el que la dinastía de los Borbones fue centralista, ¿no? Pero como dice Aitor Díaz Paredes, el único que fueron centralistas fue en Hacienda, porque anteriormente los impuestos eran cobrados por manos privadas y ellos crearon una real Hacienda y diversas cajas reales en todos los territorios monárquicos. Y vemos cómo bajo los Borbones se crean nuevos virreinatos que gozaban de autonomía, como el virreinato del Río de la Plata o el de Nueva Granada o la misma Capitanía General de Venezuela. ¿Qué opinión tienes sobre este otro gran mito de la historiografía? Bueno, precisamente los Borbones como los grandes centralizadores, ¿no? Bueno, o sea, hay algo de realidad también, o sea, decirle mito, pudiéramos discutir, ¿no? Si es decirle mito, o sea, o sea, los Borbones, yo diría más bien que los Borbones lo que querían, o sea, tenían muchas veces esa intención de centralizar, pero luego, ¿no? A la hora de la verdad, tenían que pactar con los poderes locales, porque el Estado era muy débil. Ese es un poco el problema. Hay un libro precisamente que se llama algo así como Estado débil, ladrones poderosos, que va de la corrupción en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, claro, en el fondo el Estado todavía no está muy bien articulado y entonces, claro, al final dice, bueno, mira, pues los municipios que se gobiernen por su cuenta, ¿no? Y Carlos III lo intenta. Pero volviendo al tema de cómo esto se interpreta, claro, en el fondo es cómo en el siglo XIX están haciendo este esfuerzo de construir un Estado eh, liberal, centralizado, y empieza, o sea, precisamente el centralismo como concepto es algo que viene mucho del propio siglo XIX y es algo que tiene que ver mucho con ese deseo racionalizador, ¿no? Del Estado. Entonces, claro, esos liberales de esa generación les preocupa mucho ese tema, les preocupa mucho ese tema. Entonces, con esa preocupación se van a mirar al siglo XVIII y encuentran, encuentran recursos, ¿no? Para legitimar su política. Y en buena medida, si fue polémico, fue porque desde otros sectores, desde digamos, los historiadores que están empezando a escribir en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco, pues claro, eso lo veían como un ataque a sus fueros, ¿no? A su propia identidad. Entonces, claro,
surge todo el otro debate, ¿no? Que tiene que ver con los nacionalismos periféricos. Pero sí, efectivamente tiene mucho que ver con, o sea, los historiadores españoles lo hacen como pueden, pero la gran obra que de alguna forma nos ha dado esa visión del siglo XVIII como un periodo centralizador y racionalizador es Tocqueville con El antiguo régimen y la revolución. Es un libro de 1856, que es un clásico de filosofía política, pero en el fondo es un libro de historia. O sea, es un libro de historia que puede leer como filosofía política y allí Tocqueville intenta buscar como los orígenes de la centralización, pero ha sido muy criticado el libro de Tocqueville. Otro tema que se suele tocar mucho, ¿no? Es el de la América del siglo XVIII vista por los historiadores españoles del siglo XIX, ¿no? Y señalas que hay un proceso de nacionalización de un imperio. Háblanos también un poquito de este tema. Bueno, ese tema es complejo porque precisamente lo que sucede, o sea, lo primero que llama la atención cuando uno coge una de estas historias nacionales de España, que se escriben en el 19 y a principios del 20, es el poco lugar reservado que tiene América, ¿no? América siempre es como un anexo, es como un apéndice, ¿no? Y de hecho sorprende, ¿no? O sea, uno revisa, no sé, la historia de España de Miguel Artola, esta colección de Alfaguara que todos hemos usado a lo mejor en las bibliotecas de nuestros colegios, ¿no? Y claro, no ve que siempre es como la revolución de 1808 y al final América, chiquitico, ¿no? Como en dos párrafos resuelven lo de Bolívar, ¿no? Porque es como que, bueno, y es esta visión de esto entra examen, esto no entra examen. Bueno, lo de América eso es otro rollo, ¿no? Pero entonces, claro, esa visión se consolida en el 19 porque, como te decía, se está nacionalizando la historia y, claro, al final cada país está escribiendo su Sí, propia su propio versión de la relato, sí. historia, su propio relato. Entonces, igual en Venezuela se escribe la historia nacional de Venezuela, en Colombia se escribe la historia nacional de Colombia, ¿no? Entonces, con la América del siglo XVIII sucede que se escribe muy poco a lo largo del siglo XIX. Es un periodo, digamos, que no se empieza a descubrir bueno, a descubrir, no se empieza a investigar un poco más en serio, se empieza a escribir sobre él ya después de la crisis de 1898, cuando España pierde Cuba y por tanto se inicia esta visión, digamos, hispanoamericana. Y, hombre, sobre todo lo que resulta interesante ahora, o sea, volviendo a la pregunta, o sea, de la América del siglo XVIII vista desde el XIX, lo que hay mucho es una visión muy utilitarista, ¿no? Muy basada en el comercio. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el libro de Ferrer del Río, ¿no? De la historia de Carlos III. América, o sea, ¿cuándo habla de América? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuándo hablan de América estos autores? Cuando tienen que hablar de las reformas en el comercio o las reformas de Hacienda. Pero no les interesa como la historia de los virreinatos. No hay un apartado que sea historia de los virreinatos. El propio Modesto Lafuente, que es el que escribe la gran historia nacional de España, la historia general de España en 1850 y se va publicando hasta 1866, hay una visión, o sea, la visión que esta generación tiene, y esto es importante, ellos tienen una visión de España como, perdón, de América como una carga. Una carga que nos hizo perder mucho tiempo, que nos hizo perder mucho esfuerzo, y que en el fondo menos mal que ya nos liberamos de ella, y ahora nos toca integrarnos en el mundo. Claro, ojo, esto es 1860, ya después de la pérdida de Cuba con el auge de Estados Unidos, el discurso cambia, ¿no? Y aparece el hispanoamericanismo, que el gran representante sería Rafael Altamira. De hecho, Rafael Altamira sí empezó a escribir más sobre la América del 18 y ahí hubo un cambio generacional muy importante. Pero bueno, siempre es interesante ver cómo esos contextos cambian el foco que pone el historiador. Es interesante lo que acabas de señalar, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar un poco la historiografía, pues a lo que son los territorios de Europa, de la monarquía hispánica, sí se le da una gran importancia, ¿no? Tiene un peso mucho mayor que que la historiografía que tiene que ver con América. Y a estos territorios de Europa a veces no se le achaca eso de carga, ¿no? Bueno, se les achaca también de carga. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las guerras de Flandes, ¿no? O sea, claro, es que ahí sucede un poco el tema bueno, que se ven sobre todo eso, como unas guerras, digamos, o sea, entra el problema de eso, de las guerras imperiales, ¿no?
Ujú. Y el problema con estos liberales españoles del 19 es que son críticos con esa idea con esa sensación imperial, ¿no? Ellos están buscando construir una conciencia nacional. Entonces, claro, las aventuras de Carlos V, o sea, ¿cómo te diría? Hay una actitud muy compleja, porque por un lado sienten orgullo, sienten orgullo de los tercios, ¿no? Ujú. Claro, ellos como se sienten españoles y se sienten muy orgullosos de ese pasado, hay una parte de elogio, pero claro, por otro lado también está esta visión, digamos, que muy dolida, porque en el fondo consideran que eso, que fue una pérdida de recursos, ¿no? Porque en el fondo a estos liberales lo que les Sí, hay otorga es la algunos historiadores que dicen que Flandes fue Vietnam de España, que se perdieron muchísimos recursos, al Sí, bueno, contrario de América, que es totalmente diferente. sí, claro, sí, exactamente. Pero sí, o sea, en el fondo es un problema de esta generación de historiadores liberales del 19 que estaban mirando más hacia Europa y estaban más preocupados por Europa que por este ideal hispanoamericano que se desarrolla más tarde, obviamente. Sí, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Quería hacerte una última pregunta, Alfonso. ¿Crees que la historiografía se ha escrito como una cuestión de actualidad en vez de una cuestión histórica, como tú planteas en un artículo, dando como resultado a veces una tergiversión de la historia para los intereses ideológicos de cada época? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el siglo XIX la historia fue principalmente un relato político, porque claro, está, como he dicho antes, existía este proyecto y esta necesidad de nacionalizar la historia, ¿no? Había que crear conciencia para los ciudadanos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el 19 surge, ¿no?, también la conciencia de que el historiador debe ser objetivo, riguroso, ¿no?, y debe procurar, ¿no?, asemejarse a los métodos de la ciencia, ¿no? Eso Sí, también ser un poco más neutral. sí, o sea, y neutral y sobre todo científico, ¿no? O sea, que utilice un método que depure los documentos y que intente, ¿no?, explicar las cosas tal y como fueron, ¿no? Que es lo que dice este historiador alemán Leopold von Ranke, que para muchos es como el primer historiador científico, ¿no?, por decirlo así. Entonces, claro, en el 19 tenemos estas dos caras, ¿no?, del mismo, de estas dos caras de Clio, estas dos caras de la misma escritura de la historia. Y en el fondo, mira, te resolvería la pregunta diciendo que hoy en día digamos, somos herederos de esas dos visiones. Em, por suerte, hoy en día yo creo que se ha desarrollado, o sea, esta es la gran diferencia, de hecho, con estos historiadores del 19, que hoy en día existe una comunidad de historiadores profesionales que trabajan en las universidades, que tenemos nuestros foros de debates, o nuestras revistas, donde debatimos y donde podemos discutir. Mientras que en el 19 el historiador se percibe muchas veces como una especie, digamos, de intérprete del pueblo, como un escritor que se debe al pueblo y que tiene una misión, digamos, eso, abiertamente política, ¿no? Yo tengo que nacionalizar a las masas y esto lo vemos en que muchos de estos historiadores eran también novelistas, ¿no? Y eran también eran diputados, ¿no? Estoy pensando en el caso español más famoso que es eso de Cánovas del Castillo, o en O Benito Inglaterra, Pérez Galdós también. eso, Benito Pérez Galdós, por ejemplo, es muy interesante porque Benito, fíjate, me gusta que lo menciones porque Benito Pérez Galdós es un ejemplo, es un muy buen ejemplo desde el punto de vista en que, en el fondo, la visión que la gente tiene del siglo XIX en España es gracias a él. O sea, se ha escrito muchísimo, ¿no?, sobre Fernando VII, pero la visión más popular, en esta época en que no existían películas, en el fondo la gente lo pudo disfrutar gracias a las novelas de Galdós. Entonces, es esta época del gran escritor público, del hombre de letras, y que si debate con otros colegas, no lo hace como hacemos los historiadores en nuestros foros especializados, aburridos y secos, ¿no? Sino que lo hacían en la prensa, ¿no?, en la primera página, ¿no? Es la época del intelectual comprometido. Entonces, hoy en día la historia se ha profesionalizado y, por supuesto, siguen sus debates, porque al final el que paga manda, ¿no? Quien financia la historia. Pero somos herederos de esas dos visiones, de esa visión comprometida del historiador como un intelectual, ¿no? Eso es algo que, por eso me interesan estos temas, porque los historiadores
tenemos un poco siempre ese complejo, ¿no? Todo historiador vive eso, ¿no? Por un lado, tengo que deberme a mi tiempo y tengo que intervenir en la esfera pública, pero por otro lado, tengo que ser neutral, tengo que elaborar una historia objetiva, rigurosa y tampoco puedo meter opiniones y tengo que tener cuidado como lo digo, ¿no? Entonces, estas dos cosas conviven en nosotros y somos herederos de ese mundo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Alfonso. Creo que el historiador debe de basarse en eso, ¿no? En sus ideales y escribir también, ¿no? En cuanto a lo que se vivió en aquellas épocas pasadas para poder tener un futuro mucho más con los ojos abiertos, por llamarlo de alguna manera. Así que bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Me halaga que haya habido interés por parte de algunos de los Seguidores. seguidores por parte del libro y solamente decir que queda mucho por investigar sobre estos temas porque en el fondo muchas veces se confunde lo que es la memoria con la historia. Y justamente con estos trabajos lo interesante es decir, bueno, una cosa es la memoria, la manera como se percibe el pasado, digamos, en la novela o en la política, y otra cosa es lo que escriben los historiadores, que aquí, ¿no? El conocimiento que generan los historiadores. Entonces, a veces esa memoria, historia, una cosa es recordar y otra cosa es conocer, ¿no? Entonces, estudiar estos temas de cómo se ha escrito el pasado, cómo se ha conocido el pasado, nos permite tener una visión más profunda que sencillamente hablar de, bueno, visiones del pasado. Bueno, pero no es lo mismo lo que un político dice sobre el pasado que lo que un historiador pudo escribir. Y a veces coinciden o a veces no, ¿no? Entonces, este es un tema que yo recomiendo a la gente, o sea, que creo que no se acostumbra a hablar mucho en sitios de divulgación, pero es muy interesante para los seguidores. Sí, Espero. exacto. Cada cabeza es un mundo y cada autor histórico es un mundo, pero bueno, siempre se trata de hacer lo máximo posible con la realidad histórica bajo la documentación, como bien hacen los profesionales académicos históricos. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Alberto Gil Martínez y Juan Cristóbal García. Y sí, bueno, recordarles que si desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Recordarles también que nuestros artículos históricos los publicamos a través de Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Y bueno, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Venezuela Provincial. Así que bueno, Alfonso, un placer haberte tenido el día de hoy por aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial, sobre todo un paisano como tú, que no todos los días se cuenta con la presencia de uno. Y Venezuela Provincial es tu casa para cuando quiera, para hablar de estos temas históricos que tanto nos une a la hispanidad completa. Muchas gracias, Angelio. Pues hasta otra. Hasta la próxima y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta Cataluña. Chao, chao, Un adiós. abrazo.